Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Los virus respiratorios siguen circulando peligrosamente entre nuestra población. El de la influenza ha provocado la muerte de más de una decena de personas, especialmente niños, adultos mayores o personas que padecen de diabetes, enfermedades renales o condiciones cardiopulmonares previas. También el Consejo de Gabinete esta semana dio su visto bueno al contrato con la empresa First Quantum, esto para la explotación de la mina en Donoso. Tras el anuncio, numerosos sectores, en especial los ambientalistas, han salido a repudiar la decisión. Y también en la semana se han realizado varias reuniones destinadas a explorar posibles alianzas políticas de cara a las próximas elecciones en mayo de 2024. Amigos de todo el país, feliz Día del Padre, sean todos bienvenidos a Radar. Amigos de todo el país, seguimos en el tema de esta mañana en el radar porque en la semana el gabinete aprobó el contrato minero y esto ahora tendrá que ser presentado en la Asamblea Nacional para que se convierta en contrato ley. Está con nosotros Harley Mitchell Morán. Ustedes han anunciado como grupos ambientalistas que este contrato minero será demandado. Ahora, todavía falta todo un trámite, es decir, el gabinete tiene que ir a la Asamblea, en la Asamblea son 3 debates también para hacer el contrato. Correcto. Sí, son 3 debates y después el presidente vuelve y sanciona y después se publica en Gaceta Oficial. ¿Cuándo entran las acciones legales para efectos de recurrir este contrato? Bueno, muchas gracias, Liyuen. Buenos días. La pregunta es interesante porque recordemos de que estamos en este periplo desde hace 2 años. Y en 2 años, a pesar de toda la actividad pública ejercida por el órgano ejecutivo, a pesar de todas esas horas de funcionarios públicos sentados en una silla supuestamente negociando, a pesar de esos contratos de asesoría caros que cuando uno lee el contrato de ley o su borrador, no pareciera que el gobierno hubiera recibido ninguna asesoría, a menos de que hubiera una especie de prevaricato entre el órgano ejecutivo y la empresa. Y por el otro lado, las propagandas, la cantidad de anuncios publicitarios. Todo eso ha sido realizado sin ningún acto administrativo o sin ninguna norma que habilite al gabinete para negociar por fuera del Código Minero, por fuera de la Ley de Contratación Pública y por fuera del Decreto de Gabinete 257 del 69, y por tanto el primer acto administrativo del cual tuviéramos noticia sería precisamente aquella resolución de gabinete o acto administrativo que aprueba el mencionado contrato ley. Hay jurisprudencia que dice que estos actos administrativos por sí mismos no tienen una independencia. Sin embargo, también existe jurisprudencia y derecho comparado que le da una categoría jurídica. Por tanto, son actos donde la Corte Suprema de Justicia plenamente puede intervenir, de acuerdo a que este acto administrativo, en su propia parte motiva, demuestra que no existía ninguna norma habilitante para el órgano ejecutivo ni para el presidente de la República que estén ordenando precisamente este tipo de negociaciones que por más que las busquemos, no existen en el ordenamiento jurídico panameño, recordando que la Constitución Política ordena a los servidores públicos de que solamente pueden hacer lo que la ley dice. Por tanto, al servidor público no le es dable escoger qué ley cumplir y qué ley no cumplir o irse por un camino que no esté regulado, porque precisamente el órgano ejecutivo, así como cualquier servidor público, no puede hacer algo que la ley guarda silencio. Muy por el contrario, si la ley guarda silencio, entonces el servidor público
no lo puede hacer. Debo decir que para esa opinión legal habíamos también invitado al licenciado Pedro Meilán, que también es abogado, pero se excusó justo antes de empezar el programa, tenía una reunión con el Procurador General de la Nación. Creo que entre abogados esa es una excusa que se puede considerar válida, doctor Será Ritter. válida. Será válida entonces. Debo decir que nuestro equipo de noticias durante la semana seguramente hablará con él para tener una reacción al respecto. Doctor Ritter. Harley, yo quería que para efectos de docencia, este contrato fue subido a la plataforma Ágora hace algunos meses. El ministro de Comercio dijo que sería por 30 días para una consulta ciudadana no vinculante. Eso significaba que no estaba escrito en piedra, pero que por las palabras del ministro no iba a haber mayores modificaciones. En efecto no las hubo, pero sí hubo algunas. La pregunta que se hace a la ciudadanía, ¿sirvió de algo la consulta? ¿Fueron atendidas las muchas interrogantes, objeciones, si se quiere, o observaciones, comentarios que se hicieron para introducirles algún cambio a estos contratos o quedó fundamentalmente igual? Mi apreciado doctor Ritter, recordemos que estamos ante un procedimiento que no se encuentra en la normativa jurídica panameña. La acción y efecto de la cual todos los panameños hemos sido testigos, de un consejo de gabinete negociando algo que la ley no permite negociar, y no lo permite porque guarda silencio, y estamos en un esquema de derecho público con servidores públicos. Este procedimiento no existe. Que el procedimiento se dé a puerta cerrada viola la ley de transparencia, porque el procedimiento no existe. El hecho de presentar una consulta pública aquí no solamente es para cumplir un procedimiento, porque esto no está en ninguna norma jurídica ni constitucional, legal, ni de inferior jerarquía, sino que es un instrumento para tratar de legitimar, para tratar de hacer jurídico algo que no lo es. La definición de esto más exacta pudiera ser la que se encuentra en el glosario de la Ley 38 del 31 de julio de 2000, desviación de poder. Tratar de que haya actos administrativos o de otra naturaleza que parezcan jurídicos, pero que finalmente no correspondan a el tema jurídico del que se trate. Así que esta consulta no vinculante, como pueden ver, por un lado era no vinculante y por el otro lado incluyeron circunscripciones políticas dentro de los presuntos beneficios que va a traer la empresa minera, aunque advierto, quizás me adelanto un poco a las preguntas, este contrato no solamente es minero, este contrato aprovecha en parte la minería, pero la gran parte de la que no se habla y que no ha divulgado el gobierno es que es un contrato de bienes raíces y un contrato que aprovecha, además de los recursos naturales del país, el recurso más importante que ha tenido Panamá durante su historia, que es la ruta. Y por eso, lo que sí fue vinculante para el gobernante de incluir, demuestra de que no estamos en un procedimiento real, porque es un procedimiento de boca, de declaraciones, que no está respaldado por ningún acto administrativo. En un programa de esta misma casa, escuché que quizá debía explicar por qué los servidores públicos que han tenido que ver con la concepción, redacción y aprobación de este contrato van a tener responsabilidades que dictaminaría la ley. ¿Que por qué es esto? Bueno, lo pudiera responder parcialmente ahora. Porque el servidor público que realice un acto que no autoriza la ley se extralimita en sus funciones. Así que si se están estableciendo procedimientos por parte de un servidor público que son, si me disculpan el coloquialismo, de boca, y que de boca dice que no es vinculante, pero de boca también dice, ¿saben qué? Si vamos a vincular a esta circunscripción, a la pintada, a los beneficios de la minería, como dicen los medios de comunicación. Esto simplemente es 3/4 de lo mismo. Demuestra de que no hay una verdadera solidez jurídica en cuanto a lo que se está determinando. Pero al margen de esas consideraciones jurídicas muy atendibles, Harley, lo cierto es que va a haber un contrato
y lo cierto es que ese contrato se va a llevar a la Asamblea. Lo que preguntaba era si has advertido alguna diferencia sustancial No. entre el contrato que originalmente se presentó versus la nueva versión del contrato ya después de la, como quiera se le quiera llamar, de la consulta pública que se hizo durante estos meses en la plataforma Agora. Bueno, para responder en una sola frase, esta consulta pública no solamente no era vinculante, sino que también es absolutamente ineficaz. Ahora, no estaba tan escrito en piedra, porque para mí en piedra es ni una sola coma, cuando se incluyó la pintada en el contrato. Para incluir la pintada, contratos entre dos partes, por la mayoría de las veces. No había que ir a hablar con la minera y decir, bueno, vamos a incluir la pintada y que la minera estuviera de acuerdo, porque es un contrato entre los dos, ¿no? No, ¿Qué va a pasar ahora en la Asamblea? Si la Asamblea demanda más cambios, la Asamblea no lo puede cambiar. No. Pero si demanda más cambios, o la ciudadanía, porque en la Asamblea, entendiéndose que es un foro ciudadano, público, etcétera, entren otras sugerencias, va a haber un ping-pong del contrato de que la Asamblea se lo devuelve al Ejecutivo para que el Ejecutivo vuelva y se siente con la minera, cambien otras cosas y regresa para la Asamblea. Yo no creo por dos razones. En primer lugar, el gobierno necesita que este contrato se apruebe por parte de la Asamblea lo más rápido posible, antes de que más gente lo lea. Muchas personas, cuando escucho declaraciones que favorecen el contrato, realmente pareciera que no lo hubieran leído. Y esto es muy preocupante. El gobierno yo creo que apuesta a esto, a que el panameño normalmente no le gusta leer, especialmente cosas demasiado extensas, y que antes de que más gente lo lea y descubra qué es lo que dice, mejor sería que esto pase por la Asamblea. Así que yo no creo que dentro de este proceso sui generis, si es que le vamos a elevar, a llamar proceso, se retire el contrato de la Asamblea para regresar al Ejecutivo y que el Ejecutivo recoja opiniones y vuelvan de nuevo. Esto pensamos que no va a pasar. Además, este tenue ropaje jurídico que tiene de estar amparado por la Constitución Política, artículos 159, numerales 14 y 15, que este contrato violaría igual que su antecesor, el contrato ley 9 de 1997, este tenue ropaje jurídico se malograría, sería ineficaz también si, contrario a lo que es la función legislativa, este contrato ley se cambiara en alguna letra, porque esto es algo que constitucionalmente la Asamblea no puede hacer. Usted hablaba de que quieren que se apruebe antes de que más gente lo lea. Es una premisa válida. Sin embargo, yo quiero irme a los tiempos políticos. A nosotros en este programa nos gusta la política, doctor Ritter. Vamos, este es el último periodo legislativo. 1 de julio arranca la Asamblea y ya es un año electoral, como lo hemos hablado aquí. ¿Qué va a pasar en ese momento? Los propios diputados, muchos de ellos están buscando reelección. ¿Va a haber un debate sano, si es que existe esa posibilidad, en un ambiente como este preelectoral? Yo lo dudo, y precisamente es por eso que este contrato ley no se da de acuerdo a la ley de contratación pública, que fuera lo lícito, o a través del Código de Recursos Minerales, que también fuera lo legal. Esto se da mediante un tema absolutamente político porque no está normado. Y así como el ministro de Comercio e Industrias mencionó que era un triunfo para la República el otorgar una concesión, no solo de cobre, como dice el gobierno, no, mira, una mina de cobre por 375 millones por año, sí, pero no mencionan que también hay otra concesión anexa de oro, plata y molibdeno, y de que hay concesiones que tienen que ver con la ruta interoceánica, que afectarían a todo el territorio según la letra del contrato, y harían de esta empresa un operador portuario, operador de transporte, operador de puerto, usufructuario de tierra, vendedor de energía y muchos otros derechos, todo por 375 millones de dólares. Y no es algo para panameños. Si fuera algo para panameños, el gobierno ya nos lo estuviera empapelado cada una de nuestras casas con esto. Por tanto, los tiempos políticos harían eco de lo que dijo el ministro de Comercio e Industrias hace unos días, de que es un triunfo para el gobierno nacional. Las personas que corran para cargos políticos o que tengan alguna conveniencia van a repetir aquel eco porque es consigna gubernamental. Por eso es que ustedes ven que yo no culpo a un funcionario o al otro, ya esta es una línea del presidente de la República. Y repetir
que lo que es en realidad una cesión de soberanía a una empresa privada, afín a como se hacía durante el siglo XVIII y XIX con las bananeras de Centroamérica, tenerlo como un triunfo, como un slogan, a un panameño normal, ¿qué le va a ser más agradable? ¿Tener un contrato de 60 páginas para leérselo y tener una opinión? ¿O tener un slogan, una arenga política de la que estamos llenos en todo lo que va de gobierno, quizás con algunas excepciones? Todo ha sido arenga y todo ha sido alguna especie de eslogan. Este es otro eslogan, es un triunfo para Panamá. Y con eso es que, como la proverbial mentira que se repite 1000 veces, este estatuto gobeliano seguirá y todos los partidos que estén afín o los políticos que estén afín a este tema tienen algo sencillo que decir, aunque sabemos de varios que sí se han leído el contrato, que sí están preocupados y que harían lo propio para contradecir aquel eslogan que es absolutamente falaz. Harley, pero yo quisiera que nos centráramos un poco en el contenido del contrato. Vamos a suponer, obviado todas las objeciones de carácter jurídico, de si eso no es un procedimiento establecido en la Constitución y en la ley, sino que llega a un contrato, el proyecto de contrato ley a la Asamblea, y un diputado te preguntara, doctor Michel, deme 3 razones por las cuales yo debería votar en contra de este o votar a favor de, pero deme 3 razones ya sin entrar a las consideraciones de que el procedimiento se violó, de que el acto jurídico previo no existe, ya en el contrato mismo. Deme 3 razones por las cuales yo debería votar a favor o en contra de este contrato. La primera es porque este contrato se pinta como si fuera de una actividad futura. Es una actividad que ya está ocurriendo y que no ha traído mayor beneficio al país. Esto no ha sido demostrado. Esta es una actividad dentro del contrato ley. Tenemos, a cambio de 375 millones de dólares, no es una mina de cobre que se va a quedar en 12.000 hectáreas. Por 375 millones de dólares estamos dando como contraprestación en el contrato la mina de cobre, que puede darse en 4 zonas para iniciar, porque esto admite adendas, en aproximadamente 13.000 hectáreas. Dentro de esa misma área tenemos también por 375 millones de dólares una añadidura de otra para una afiliada de la empresa de oro, plata y molibdeno, que los políticos incluso señalan de quién es este negocio. Además de esto, por los mismos 375 millones de dólares, esta empresa puede generar energía y venderla. Normalmente en lugares inaccesibles las empresas generan energía, pero aquí la pueden comercializar. Aquí la empresa puede hacerse con tierras, no solamente el tema del subsuelo, puede a cualquier título pedirle a la NATI adjudicación o usufructo de tierra por los mismos 375 millones de dólares. Por los mismos 375 millones de dólares, esta empresa tiene el derecho de construir los puertos, pero también operarlos y usufructuar de ellos, cobrando como si fuera Estado. Ojo, por los mismos 375 millones de dólares. De la misma forma, puede hacer servicios marítimos auxiliares, así como lo está empezando a hacer la empresa privada panameña en las últimas décadas, y lo hacen también dentro del canal. Por los mismos 375 millones de dólares, esta empresa puede construir y operar aeropuertos y cobrar por ello. Puede hacer el servicio de transporte marítimo, aéreo y terrestre, según la letra del contrato, en todo el territorio nacional. Y esto incluso por los mismos 375 millones de dólares. Dicen mucho de que sí, puede pedir de acuerdo a la ley, pero de la manera en que se han interpretado estos contratos, la ley 9 del 97, y de la manera en que se interpreta esta, vemos que aquí no solamente es un contrato de cobre, porque una empresa minera puede crear o puede construir centros comerciales y operarlos, barriadas y operarlas,
y construir puertos, helipuertos, aeropuertos, traer estos transportes con las exoneraciones que permite el Código Minero. Así que Panamá no está recibiendo 375 millones de dólares solamente por cobre. Estaría a la baja en cuanto a toda una cantidad, quizás docenas de concesiones administrativas. Ojo, que según el mismo contrato, la ANATI, en el caso de las tierras, las tiene que otorgar sin demora. Y en el caso de las instituciones públicas, tampoco se puede demorar en otorgar los derechos. Uno puede decir, no, si se van a someter a la ley, perfecto, pero el Estado está obligado a dárselo. Eso es solamente uno de los temas. Este emporio que lo que está explotando no es solamente el recurso mineral, sino nuestra ruta transísmica. Por el otro lado, la empresa no puede delinquir, a pesar de que tiene docenas de procesos ante mi ambiente, que han minimizado de la mejor manera. Esto solamente nos vaticina que van a tener muchos más. Pero si cualquiera de nosotros quisiera denunciar a esta empresa, demandar a esta empresa, y esta es una de las razones por las cuales dicen que el contrato actual es mejor que el anterior. Porque en el anterior, si yo quisiera demandar a la empresa por algún motivo laboral, ambiental o de cualquier naturaleza, los gastos legales se deducen, se vuelven gastos operativos y se deducen de los impuestos. Ese era el contrato viejo. En el contrato actual, el Estado asume la defensa de la minera. Y esto es invencible, así como en algunas instituciones, por ejemplo la fuerza pública, tienes un servicio para proteger a los policías en ciertas circunstancias. Aquí no son ciertas circunstancias. El Estado asume la defensa de la empresa ante cualquier reclamo. Claro que es un mejor contrato, pero para ellos. Usted ha hablado de 375 millones. Yo entendía que el 375 millones es un número mínimo. Es decir, que hay unas regalías y que si el precio del cobre sube o la venta se da, esos 375 millones pueden ser mucho más dinero. Con mucho gusto lo explico. Si esto fuera cierto, la cláusula diría solamente esto, pero hay otras cláusulas más abajo que condicionan esos 375 millones de dólares a temas de mercado. Recuerden que incluso Petaquilla Gold hace más de un lustro, casi una década, que era la que extraía oro, se declaró en quiebra. Así que estos temas no son, como decían en la mesa, no están escritos en piedra. Aquí estamos hipotecando el destino del país, de su ambiente, de la Caja del Seguro Social, de los panameños del futuro, en una empresa que por antonomasia es volátil y que en el mismo contrato dice que puede estar en estado durmiente sin pagar si el cobre baja por 4 años. Así que hay estrategias, hay esquemas, hay gráficas en el contrato ley que establecen la posible no llegada a esos 375 millones de dólares. Ahora, esos 375 millones de dólares, el gobierno ya los tiene hipotecados de alguna manera. Es decir, ya se ha anunciado, incluso en el contrato, que irían a la Caja del Seguro Social, etcétera. ¿Qué pasa si no recibimos esos 375 millones de dólares como nación? Te digo algo más. ¿Cómo reemplazamos esos 375 millones si ya están hipotecados? Si los recibiéramos igual, el mayor ganador es la empresa, porque esto entra a un fideicomiso llamado Conquista del Atlántico. Y según lo que yo estoy diciendo, ¿quién es el que va a construir en el Atlántico? ¿Quién va a construir los centros comerciales? ¿Quién va a construir la infraestructura? ¿Quién va a construir sus puertos y sus aeropuertos y sus helipuertos con vehículos traídos con exoneración? Va a ser la empresa. Finalmente la conquista del Atlántico, el mismo nombre lo está diciendo, es para la empresa. Y parte de lo que la misma empresa da es para ese fideicomiso de la conquista del Atlántico. Hay otros, es cierto lo que dice del mínimo, también hay un canon superficial que se paga, que al final da algo así como $200,000, de lo cual el 80% viene para el gobierno central y lo otro se queda en la comunidad. Así que yo pienso que todavía me queda una tercera razón para la que no. Este contrato hace que voluntariamente Panamá ceda la soberanía y la capacidad para gobernar, porque no solamente se trata de que esta empresa no puede delinquir, porque la empresa tiene que ser defendida por el Estado, sino que todas las cláusulas que se establecen en este contrato superarían las leyes convencionales.
Incluso tiene salvaguardas por si el contrato es demandado ante la Corte Suprema de Justicia. Como el anterior. El anterior no las tenía. Por eso le digo, tiene salvaguardas para que no le pase lo que le pasó lo al que anterior. le pasó precisamente, por eso es que dicen que el contrato es mejor, es infinitamente mejor, pero para la contraparte. Porque lo que yo siempre pensé y lo que dice el doctor Ritter es cierto, bueno, no nos vamos a la forma de cómo se logró el contrato, pero lo que ocurre es que si se denuncia, claro, prácticamente todo el contrato tiene problemas constitucionales aquí y allá, pero si nos vamos a demandar pedacitos del contrato, los pedacitos que les convienen pueden quedar vigentes o pueden en su atomización ralentizar la función de la Corte. Por eso yo opino que esto de muchas personas, incluso muy capaces, me han dicho, está bien, pero ¿cómo se puede corregir el contrato? Bueno, esto no es un asunto de cambiar una palabra, cambiar. El talante del contrato, para terminar, es ofrecer dentro de una circunscripción geográfica indeterminada, porque todos estos derechos de los cables son dentro y fuera del área de concesión, susceptibles a adendas. Así que no hay seguridad jurídica para Panamá. Todos estos temas de que si la empresa necesita toda esta infraestructura para su proyecto, está a cargo de la propia empresa. Ella es la que tiene ese poder interpretativo. Y cuando le pide el Estado no le va a poder decir que no, precisamente por la salvaguarda que tiene este mismo contrato. Doctor Ritter. Yo de las muchas objeciones que yo escuché durante este periodo, una de las que más me llamó la atención fue aquella que establece que el destino de los bienes, el destino de los recursos o de los beneficios que recibe Panamá ya están predeterminados en el propio contrato. Es decir, en otras palabras, el gobierno de Panamá en los próximos años carece de la posibilidad, de la facultad de determinar cómo quiere recibir esos 375 millones que has explicado que puede que no sean tales, pero no puede salirse de allí si no es, digamos, con el consentimiento de la empresa. Y esto dura 40 años, porque es 20 más 20, ¿no? Este contrato no es de 20, sino de 40. O sea, es el compromiso que él adquiere para 8 administraciones futuras de los 40 años, decir, esto se va así. En la experiencia que tú tienes, hay otros contratos que contengan una redacción semejante, que el Estado pacte con una empresa privada cómo va a utilizar sus propios recursos. Ingresos, sí, correcto. Esa es parte de las cesiones a soberanía, pero las que no están en la parte tan superficial como lo del espacio aéreo o lo de los puertos, esas son las que subyacen más abajo de la epidermis del contrato. La cesión de soberanía corresponde a que, y el mismo Estado se restringe, reitero, por eso es que las personas dicen que es mejor contrato ahora, porque el Estado se restringe. Pero, doctor Ritter y Eduardo, nosotros estamos hablando en un lenguaje diferente al que concibe el contrato. Recuerden que este contrato es para la empresa. Este contrato viola el principio de la contratación pública, no solamente de transparencia, porque este contrato se nos apareció. Este contrato también viola el principio de mayor conveniencia al Estado. Y precisamente por este tipo de violaciones, este contrato, el lenguaje por el cual este vive es un lenguaje político. Aquel tema de la Caja de Seguro Social es el caramelo político para que la gente diga que sí. El tema de que si la empresa pagaba 300, eso fue en enero, que paga 375 millones en regalías y en otros impuestos, ¿no? Ahora no, regalías, y los impuestos casi todo exonerado. Estos son temas de alcance político. A mí me parece que estas restricciones que el Estado se autoimpuso ocurrieron en un momento en que el gobierno sentía que la población podía rebelarse contra si observaba que no había una contraprestación simpática, carismática, políticamente viable, y encontraron al Seguro Social como un tema para
para alivianar un poco todos los perjuicios del contrato. Me voy a quedar con eso. Gracias a Harley Mitchell Morán por acompañarnos. El tema minero lo seguiremos abordando en otros futuros radares, porque vamos, este es el contrato y es el del momento. Pero entiendo que hay otras concesiones mineras que se convirtieron en noticias esta semana que seguramente serán también motivo de conversación. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Esta semana que termina hubo mucha actividad política. Comenzó con las primarias del PRD el domingo. Ya para finales de la semana se hacía la proclamación oficial de Gaby Carrizo. Se convierte en el segundo candidato oficialmente a la presidencia de la República después de que el partido RM hiciera lo mismo. Precisamente RM se reunió con la bancada disidente de Cambio Democrático y pidió el apoyo para la diputada Yanibel Ábrego. Y en otra reunión, en un restaurante, no se veía la comida en la foto, pero sí en un restaurante, estaba Ricardo Lombana del Movimiento Otro Camino Panamá, que es un partido político, con otros candidatos y dirigentes, principalmente enfocados en la libre postulación. Ricardo Lombana está con nosotros, Jaime Porcel también está con nosotros para conversar un poquito sobre eso. Señor Lombana, para que nos cuente de esa reunión que vimos la fotografía con otros candidatos de la libre postulación. Yo vi a la sazón presidenciales, a Eduardo Antonio Quirós, y vi también a Paquito Carreira, ¿no? Correcto. Entre los presidenciales. Y estaban los dirigentes de Vamos, el diputado Vázquez y también el diputado Silva. Vi a Paulette Thomas y estaba Brose, que también es diputado, pero aspira a la alcaldía. Y, a ver, háblenos un poquito qué fue lo que pasó. Buenos días y gracias por la invitación. Aparte de los mencionados, estaba también Rosemary Barrios, que es vicepresidenta del Movimiento Otro Camino y aspira a ser diputada de la República. Fue candidata independiente en la elección anterior por el antiguo 810. Y Ernesto Cedeño, que también ha sido aspirante por la libre postulación, nos acompañó en esa reunión. Esa es una reunión de la cual se venía hablando hace ya bastante tiempo, porque ha habido comunicaciones entre todo este grupo de ciudadanos, pero no se había concretado una reunión entre todos, y se venía hablando ya desde hace algún tiempo sobre la necesidad de sentarse formalmente frente al país para mandar una primera señal de que hay un grupo de panameños y de panameñas que entienden que el sistema político tiene que transformarse para que el país pueda salir adelante, entendiendo que no solo hay que atacar de frente los problemas coyunturales como la economía, el desempleo, que son gravísimos y urgentes, pero no sin transformar el sistema político que se basa en la corrupción, en el pago de favores, en el clientelismo, en entregar migajas a la población, o sea, los engaños que hemos visto a lo largo de todos estos años. Entonces decidimos reunirnos para hacer varias cosas. Primero, para mandar un primer mensaje al país de que estamos dispuestos a ponernos de acuerdo. Muchos independientes, no inscritos en partidos políticos y también otros ciudadanos inscritos en partidos políticos que no se sienten representados por esa vieja forma de hacer política que tanto hemos criticado. Ese es el primer mensaje. Y el segundo mensaje, en ese camino hacia ponernos de acuerdo de cara al torneo electoral del 2024, está también la necesidad de poner en la mesa los temas centrales sobre los cuales trabajaríamos. De eso se trató la reunión en primera instancia y fue una reunión, la verdad, con muy buenos resultados y que a mí y a muchos otros les ha transmitido optimismo, ¿no? Para todos aquellos que tienen o tenían la preocupación de que los independientes o el voto independiente o la propuesta independiente andaba cada uno por su lado, ya existe una hoja de ruta y existe ese camino para ponernos de acuerdo en una sola plataforma electoral con una sola propuesta. No va a ser fácil, ¿no? Porque hay muchas aspiraciones, así como usted dice pero tenemos que trabajar. Así como usted dice que no va a ser fácil, no llegó tarde esta reunión, es decir, hace un par de semanas en una de esas epístolas que se dispara Rubén Blades en sus redes sociales, habló de una reunión entre Lombana, el Movimiento Otro Camino, Movín, etcétera. Después se vio la foto de
de Juan Diego y Silva con Rubén Blades. No sé si fue en Panamá o si fue allá, no tengo ese detalle todavía. De hecho, creo que hubo un intercambio entre Rubén Blades y usted en el camino. Pero ahora está la reunión justo de esa de la que se había hablado. Voy a preguntar quiénes no estaban. No vi a los representantes de Movín en esa reunión. Bueno, no sé si en una próxima reunión estarán o no estarán presentes los representantes de Movín. Yo creo que ellos tienen que definir dónde están parados en el escenario electoral y de cara al futuro del país, y en función de eso ver si existe la posibilidad de trabajar en equipo. El grupo no es un grupo cerrado, no se considera que allí están sentados o estamos sentados los únicos panameños que estamos preocupados por el país. Hay muchas otras organizaciones, incluso miembros de partidos políticos, así que el grupo no es excluyente. Y la reunión no llega tarde porque, como te decía, venimos trabajando, o sea, venimos reuniéndonos, tal vez no todos los que estábamos allí, pero sí en grupos separados desde hace ya bastante tiempo, trabajando en propuestas comunes, en visión común de país, y existen conversaciones avanzadas. Por ejemplo, te doy solo un dato, o sea, el Movimiento Otro Camino, que de ese grupo es el único partido político, ya tiene en la mesa definidos para el 2 de julio, que tenemos nuestro directorio nacional, todos los cargos que vamos a reservar, que vamos a dejar libres precisamente para poder postular a candidato de libre postulación. Eso no ocurrió en la reunión eso no se acordó en esa reunión, eso se viene hablando ya desde hace algún tiempo porque tenemos las listas de las candidaturas de Otro Camino, sabemos quiénes son los aspirantes por la libre postulación de la coalición Vamos y otros candidatos de libre postulación, y el reto estará precisamente en ponernos de acuerdo y esperamos que el maestro Rubén Blades pueda sumarse a este esfuerzo y apoyar este esfuerzo que muchos panameños estamos dispuestos a llevar adelante para darle una luz de esperanza a este país. Doctor Ritter. Sí, lo que me llama la atención de esta reunión, que en efecto era una reunión que al menos desde las palabras de Rubén Blades, parecía que era un llamado, le estaba dando ambiente a una reunión de esta naturaleza. Pero como aquí en Panamá siempre se habla de estas reuniones, es con miras a una alianza electoral, llamémoslo así. Y desafortunadamente eso es casi siempre lo que prima, es el interés electoral. En este grupo de personas, no vamos a entrar en los detalles de en qué, vi una variedad de pensamiento sobre muchos temas, sí, y muy disímiles además, que harían que uno pudiera pensar qué es lo que amalgama a este grupo ahora y qué lo puede amalgamar después en un eventual gobierno. Cuando digo amalgamar es porque la lucha anticorrupción, si yo tuviera que identificar o tratar de describir en una sola oración qué representó Ricardo Lombana en la elección pasada, yo diría fue el que representaba el no partido contra la corrupción. Vamos a decir, para simplificarlo, para no entrar en los detalles que propusiste y que no propusiste. Ahora ya no es el antipartido, porque estás en un partido político que amalgama a este grupo fuera de la corrupción, que ya es un mensaje que todos incluso los corruptos han tratado de abanderar la anticorrupción. Ahora todos. Ahora todos están contra la corrupción y el clientelismo. ¿Qué amalgama qué puede amalgamar a este grupo? Mira, varios temas en uno. Primero, la reunión no empieza, ni el diálogo empieza hablando de candidaturas. Yo creo que eso ya marca una diferencia. La ciudadanía puede tener la tranquilidad, y ahí es donde yo marco la raya, de que en ese grupo de panameños que ustedes vieron allí, no se están negociando otorgamientos de concesiones administrativas, otorgamientos de contratos, nombramientos de 5.000, 2.000, tu cuota política para que nombres a tu gente allá o acá. No estamos regalando las notarías, ni la Lotería Nacional de Beneficencia, ni muchas otras cosas que usualmente se reparten en una mesa de negociación tradicional de la política. Esa es una primera diferenciación. Segundo, como decía, la conversación no inicia por
las candidaturas, porque como ustedes vieron, ahí había 3 aspirantes presidenciales, Eduardo Quiroz, Paco Carreira y mi persona. Es decir, hay un ejercicio de desprendimiento solamente al sentarse en esa mesa diciendo, aquí las candidaturas no son lo primero, aquí es cuáles son los temas que nos amalgaman y hablamos de eso. En primer lugar, has definido tal vez el central, ¿no? Diseñar, y ya existe bastante en la mesa, una propuesta específica para atacar de frente desde el 1 de julio en gobierno, si así lo decide la población obviamente, la lucha anticorrupción, frontal, en todos los aspectos, corrupción en el sector público y en el sector privado. Segundo, el desmantelamiento del Estado clientelista, es decir, la creación de un servicio público estable, que no dependa en qué partido estás inscrito, que puedas hacer una carrera como funcionario público y que no te anden jugando con tu pan de que cada vez que cambia un gobierno tienes que cambiarte de partido o te votan, que haya una buena carrera administrativa con escalafones, con evaluaciones, con remuneración acorde a lo que vas recorriendo y a tu rendimiento, con digitalización de procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, un sistema de méritos en la administración pública. Que las becas en este país se otorguen por mérito y por calificaciones y no porque eres amigo de un diputado o por una carta de un diputado. Para eso existen propuestas específicas, para eso existen anteproyectos de ley específicos que hay que llevar a la Asamblea. Asimismo, existen toda una serie de aspectos estructurales, pero también existen otros, por ejemplo, como la descentralización, el fortalecimiento de los gobiernos locales, las veedurías ciudadanas para fiscalizar los fondos que se le transfieren a los gobiernos locales y el ataque central al problema de desempleo que tiene el país, a la reactivación económica, pero no hacerla dependiente del crecimiento de la planilla estatal, sino hacerla dependiente del crecimiento económico. Hay otros temas en los que hay diferencias, ¿no? en esa mesa, temas importantes, pero que no tienen que ver con corrupción, ni tienen que ver con Estado clientelista, ni tienen que ver con certeza del castigo, ni tienen que ver con el blanqueo de capitales y los temas que Panamá tiene que transformar para poder ver la luz. Y sobre esos temas difíciles, bueno, los tenemos que dejar ahí en el estacionamiento por un rato, pero hemos hablado de eso. Estos son los temas de banderita roja aquí que nos pueden causar división. Bueno, vamos a paralelamente ir tratándolos a ver cómo podemos encontrar una posición media de cara al país. Jaime Porcel, usted vio la fotografía de la reunión y usted creo que, cito, un grupo demasiado homogéneo y blanquecino. Blanquecino, dije yo. Sí, por favor, en su a análisis. la ausencia allí de un color demasiado entre centro y derecha, ultraderecha incluso. Me hubiera parecido muy interesante y creo que hubieran conseguido una reacción duplicada si hubiera, por ejemplo, la presencia del gran fenómeno de la recolección de firmas, la profesora Maribel Gordón. También vi, vale destacar a mi buen amigo, empresario de bienes y raíces, Ricardo Tribaldo. Me parecía que esa era su oficina, digo yo, inventando lo que pude. ¿Fue en el Trapiche? Fue en el Trapiche. Ah, y todavía no nos dice después al final quién pagó la cuenta. Pero en ese sentido, en esa característica, y me adelanto un poco, los 3 que van de primero en recolección de firmas no estaban en esa reunión. Los 3 que van Exacto, por ahora. Con los 3 que están en este momento, es Por decir, ahora. Zulay, Maribel Gordón y Arrocha, Melitón. no estaban en esa reunión. ¿Qué lectura hace usted? Bueno, ya te digo, ¿no? Yo para mí, tanto Melitón Arrocha, por ejemplo, representaría pues parte de la conciencia ideológica que vi en ese momento dentro de esa mesa. Zulay sí ha representado un gran fenómeno interesante por el hecho de que, apartándose del PRD, tiene una distancia tranquila, digámosle así, optimista en cuanto a la recolección de firmas, va comandando con mucha comodidad, pero el gran fenómeno es la atropellada que está dando Maribel, que está a 100 firmas probablemente ya hoy día, domingo, ya pudiera haber empatado o pasado o rebasado a
a Melitón Arrocha, que viene del centro izquierda, que viene del FAT, que viene representando a las organizaciones populares como Frenadeso. Me explico, que hubiera sido interesantísimo, porque aquí nosotros tenemos un problema en Panamá, que cuando tú empiezas a revisar las propuestas de los partidos te dan cuenta de que todos huelen a lo mismo. Sin embargo, el FAT me huele a mí, Jorge Eduardo, a torrijismo. Es un centro izquierda. Es un partido que empieza a hablar de un movimiento, perdón, no es un partido en formación, que empieza a hablar del empresario, del pequeño empresario, del micro, del mediano, donde aquí que se le acusa de marxismo, ahí Marx se dio la vuelta. ¿Me explico? En su tumba ahí se dio la vuelta. Marx jamás hubiera admitido eso. Eso te da a ti la sensación de que están buscando un posicionamiento estilo las izquierdas de Centroamérica que hicieron gobierno o la que está ahora mismo en Colombia. Hubiera sido muy interesante ver la posibilidad de la cohesión o la sintonía que hubiera podido hacer una postura como la de Maribel Gordón, la profesora, docente además muy dialogante dentro de este grupo que realmente sí es homogéneo. Si bien es cierto que Ricardo Lombana es el único partido que estaba ahí, también es cierto que Ricardo Lombana no es un partido tradicional. ¿Me explico? Ricardo Lombana es más, el que viene pagando ahora, a la mitad se lee el caudal de votos, sacó el 19% en la elección de 2019. Sin embargo, ha sufrido el embate precisamente de gente que se le ha sentado. Yo en estos días conversaba con una persona que me decía que ella se siente traicionada, porque Ricardo tomó el camino de la partidocracia, de la cual él llega, pero llega con una bandera diferencial, diciendo esto, tú sabes, aquí nosotros tenemos que reformar el Estado. ¿Tú sabes lo que eso significa? Reformar el Estado significa cambiar a la gente, cambiar la cabeza, esa forma de pensar. Si nosotros el clientelismo y la corrupción se nos han metido en el ADN, en la sangre. O sea, cambiar ese Estado, un Estado meritocrático. Un Estado donde tú sabes, haya castigos y haya premios por la buena ejecución, por ejemplo, que es lo más lógico. Este sistema no es casi ningún sistema político de los que nosotros conocemos es meritocrático. Los ascensos se dan, número uno, por fidelidad a los líderes, número dos, por capacidad de jalar nuevos comensales a la mesa, ¿cómo se llama? A la mesa a la mesa clientelar, sí. A la mesa clientelar. Entonces, pensar en esa propuesta de Ricardo, número uno, es muy interesante. Número dos, yo creo que ellos mismos no entienden el lío. Yo quiero irme esa parte del lío o de las propuestas y de hechos. A ver, Lombana ha planteado una serie de propuestas que, como bien dijo, incluso hasta los corruptos, señalados de corruptos, se están montando en ese carrito de en contra de la corrupción y en contra del clientelismo. Pero de hecho, vamos, aquí en Panamá hay varias corrientes. Una, todos contra Ricardo Martinelli. Dos, todas contra el candidato del gobierno, que ahora es Gaby Carrizo, más que una propuesta pro X candidato, sino aquí las propuestas en este momento pareciera es todos contra Martinelli, si es que llega a ser candidato, o todos contra Gaby Carrizo, que es el candidato del gobierno. Bueno, esa no es nuestra postura. Y creo que ustedes me han escuchado en varias ocasiones, en las últimas semanas y en los últimos meses, y cuidado que más de un año, que era un error organizarse políticamente en función de derrotar a un candidato. Eso no resulta. Porque el problema de Panamá no es Martinelli. El problema de Panamá es lo que hace que exista y sobreviva alguien como Martinelli, que debería estar preso y tiene un partido y además opciones de ser presidente. Y te pongo el ejemplo. Personas que nunca se preocuparon en este país porque la justicia funcionara con maletines y que hubiera impunidad siempre para los poderosos, ahora están preocupados porque la justicia no alcanza a Martinelli. Son culpables de haber llegado hasta acá. Entonces, ¿Martinelli es lo peor que podría pasar para Panamá? Sí. Pero si vamos a organizarnos solo para vencer a Martinelli, pero para mantener el sistema de los últimos 40 años, el país se va para el carajo igual. Ese es nuestro planteamiento y ha sido consistente. Entonces nosotros estamos parados en el medio. Nosotros no estamos haciendo una alianza para derrotar a Martinelli. Nosotros nos estamos reuniendo para definir qué es lo que vamos a hacer con el país.
y atacar los problemas centrales. No estamos con un abaco sumando porcentajes. Lo que sí nos preocupa es la división de lo que llamamos el voto independiente, que yo sé que Jaime Porcel me lo va a desmenuzar y me va a decir, tal vez no existe tal cosa como el voto independiente, pero le llamamos el voto independiente a todo aquel panameño que está claro en que el sistema colapsó y que hay que transformarlo para que el país vuelva a surgir y tener un proyecto de nación. Y allá hay un caudal de votos que tal vez es difuso, tal vez no sabemos si es 25%, si es 32%, si es 22%, pero hay un voto, el voto mío de la elección pasada más el voto de Ana Matilde Gómez fue 25%, ¿no? Hoy, el voto de Lombana, más lo que representa Ana Matilde Gómez, más lo que representa Otro Camino, más lo que representa Juan Diego, Gabriel, el movimiento Vamos, Edison Brose, o sea, hay un grupo de panameños y panameñas que representamos ese mismo sentir y amalgamamos o queremos amalgamar esa misma propuesta y estamos construyéndola. No es fácil, como bien decía Jaime. Ustedes saben en qué lío se están metiendo, no, creo no que fue es lo para que le derrotar a preguntaba Martinelli. Jaime. De Martinelli se tienen que encargar la justicia, no los partidos políticos aliándose para derrotar. Hay que derrotar el sistema, hay que derrotar a la corrupción y al clientelismo, y en un juego en el que no hay árbitro, porque tenemos que derrotar a la corrupción y el clientelismo sin tener fiscalía electoral que ponga un alto a la utilización de millones de dólares para política. Tenemos que ganar un juego sin Contraloría General de la República, que parecen más activistas del PRD que personas comprometidas con el deber constitucional que tienen que cumplir. Y por último, yo no descarto, Jaime, la posibilidad de Maribel Gordón sentada en una de estas reuniones próximamente. O sea, no hubo una razón para excluirla. Simplemente, tal vez como veníamos ya conversando este grupo en distintas células, decidimos hacer una primera convocatoria, pero creo que si nos cerramos a diversidad ideológica, tal vez no podemos lograr un bloque que pueda rescatar el país. Entonces, estamos abiertos a esa posibilidad que lo hace aún un poco más complicado, porque habría más temas sensibles en los que no estaríamos de acuerdo. Por ejemplo, si se colocara en la mesa temas relacionados con expropiaciones o temas relacionados con suprimir la iniciativa privada en función, o sea, ahí creo que sí habría diferencias irreconciliables, pero hay que conversar. Somos panameños todos y No, queremos a ver, lo ya mejor en la para el mesa país. ya hay diferencias irreconciliables. Es decir, yo vi a Carrera al lado de Silva y vamos, matrimonio igualitario es un tema donde está muy claro que los dos no caminan por la misma Pero acera, no ¿no? significa que no podamos lograr un acuerdo de cara a lo que el país tiene que enfrentar del 2024 en adelante. Eso es una cosa. Pero cuando tú planteas el cambio del modelo económico, creo que ahí sí hay que tener una discusión, porque el país puede tomar entonces rumbos distintos y tenemos que estar de acuerdo. Le voy a traspasar la pregunta que usted decía a Jaime, el tema de los independientes. Es decir, ¿en Panamá hay realmente independientes? O no, sí los hay. Pero ¿qué tan grande o qué tan verdaderos son los independientes? Maribel Gordón está por la libre postulación, pero técnicamente ella no es independiente. O sea, ella es del grupo de izquierda. Y están los que dicen, se me seca la mano antes de votar por el PRD. Entonces, ¿son independientes o son anti-PRD más que independientes? Están los que no votarían nunca por Ricardo Martinelli. Yo no sé si eso también significa ser independiente o más bien una postura contra algo, más allá de una postura independiente de pensamiento. Yo quisiera entonces definir la independencia como la propuesta de aceptar la necesidad de reformas profundas a un sistema que no ha estado siendo respondida por los partidos tradicionales, ¿no? Que todos sabemos que están falta de legitimidad, todo el mundo sabe de que la gente ya no cree en ellos. Sin embargo, estos mismos partidos tradicionales son indispensables, permítame decirle, amigo Ricardo Lombana, para que ustedes lleguen al poder. Si ustedes no se alían, voy a lanzar una hipótesis, con los partidos tradicionales, ustedes van a hacer un buen papel, sin lugar a... Ya tú lo hiciste. Ya tú lo hiciste con el 19% ese, me explico, trabajando con las uñas, sin el subsidio millonario electoral que pueden gozar los partidos políticos. Ahora vas a tener el preelectoral que te va a poner una platita
en el bolsillo, lo cual te va a fincar también 25 centavos. la capacidad. No, eso era cuando era, ahora no. No, ahora ahora la van a mitad ser- van a ser como 50 75 millones centavos. repartidos entre 9 partidos, lo cual te va a dar a ti como 5 millones y tanto. Eso no es una, Eso es postelectoral. una bobera. No, ese es preelectoral. No, Ese no, ok. señor, el preelectoral se divide el Sí, pero ya tenemos la suma y no, el- no es bueno, eso. No es tanta yo plata, no- pero bueno, bueno, no, aún así, no, bueno. ¿con quién más? O sea, usted dijo los partidos, en todo caso, con un partido tradicional, ¿hay esa posibilidad? Con un partido tradicional, aunque sea. No hay que descartar estas cosas. Yo coincido. O sea, el discurso y la propuesta no es antipartido. Si nosotros fuéramos antipartido como organización, fuéramos antidemocracia. Y somos demócratas. Pero entendemos que así como el sistema se tiene que replantear, se tienen que replantear los partidos políticos. me ¿no? permite añadir Sí, en algo 30 segundos allá, para cada uno. Porque Sí. siguiendo la postura de Jorge Eduardo, yo estoy de acuerdo. La bandera que enarboló el movimiento Otro Camino es la postura de antipartidocracia, antipartido tradicional. En la misma medida que ellos se unan, corren el peligro de desvirtuarse. Y entonces, más que ayudarle, pudiera ir en contra de la posibilidad de alar votos. Doctor Ritter, el epílogo de este bloque, por favor. Mira, lo que se ha planteado en esta reunión y que ha explicado Ricardo, si ocurre en otro país que el centro de la discusión es desmantelar un Estado clientelista, combatir la corrupción, la meritocracia, dirían este señor de qué está hablando, si esto ya lo damos nosotros por sentado en este país. La tragedia de Panamá es que esos son los temas que se estén debatiendo hoy porque carecemos de las tres cosas. Carecemos de un Estado que no sea clientelista, tenemos un Estado básicamente donde la corrupción, lo que dice Jaime, tenemos en el ADN el clientelismo y que hay que ver hasta dónde se puede luchar contra ese ADN que ya tenemos y que el domingo pasado demostró que todavía sigue vivito y coleando. Fue clientelismo puro y duro, donde prevaleció la plata que circuló y donde personas que no tienen no necesariamente los candidatos, pero sí las personas que los apoyaban, que carecen de todo recurso moral, fueron los que llevaron las personas a votar. Así es que el ADN, creo que coincido contigo, Jaime, está en el organismo, ojalá que no sea el mayoritario. Me quedo con eso. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del radar esta mañana de domingo. Esta semana, terminando la semana, nos llegaba información del Ministerio de Salud en la que mencionaban los fallecidos por influenza aumentaban a 13. Durante la semana habíamos tenido 10 casos y creo que el jueves se anunciaba ya que eran 13 los fallecidos. Y al mismo tiempo hay una campaña importante de vacunación en el país contra la influenza, en este caso. La doctora Melba Cruz es la directora general de salud. Está también con nosotros el doctor Xavier Sáenz Llorens, pediatra infectólogo, para hablar un poquito de este tema de influenza, y la doctora Cruz para que nos hable de cómo estamos y este número de 13 fallecidos, ¿qué significa? Doctora, buenos días, bienvenida al radar. Muchas gracias por la oportunidad que siempre nos brindan. Sí, nosotros hemos declarado pues una alerta en el Ministerio de Salud por el aumento de los casos en esta temporada, que es antes de la temporada donde tenemos el pico regularmente los otros años de influenza, que por lo regular es a finales de junio y a principios de julio, y todavía no hemos llegado a ese pico, ya tenemos 13 defunciones. Como ustedes saben, pues tenemos defunciones de 8, de 10, 11 años, que 12 atendieron en el Hospital del Niño y 1 en el Hospital de Especialidades Pediátricas. También tenemos de todos los grupos de edad, tenemos de 24, de 30, 29, 33, 57 y en los dos últimos hemos tenido adultos mayores de 73 y 82 años. Aquí el factor que tenemos en común de todas estas defunciones es que ninguno se ha vacunado contra la influenza. Entonces, otro de las cosas comunes que hemos visto en estos casos
es que la mayoría, a excepción de los 2 menores, presentan comorbilidades, enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, cardiopatía, la inmunosupresión, ¿verdad? Cáncer. Son personas que presentan pues estas patologías y que al dar la influenza pues se descompensan y tienen este desenlace fatal. Entonces esa combinación de no estar vacunado y estos factores de riesgo es lo que hemos visto en común en estos casos. Por eso es muy importante que acudan a las instalaciones de salud a vacunarse. Nosotros tenemos desde las 7 de la mañana de lunes a viernes en todas nuestras instalaciones, tanto de la caja como del ministerio, tenemos nuestras vacunas. Los fines de semana, en coordinación con los directores regionales, se establecen los lugares más estratégicos para vacunar y esta información, nuestra Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación informa dónde van a hacer esta vacunación. Gracias a Dios, este fin de semana que pasó tuvimos una gran acogida, fue mucha gente acudió a vacunarse y esto es muy importante. También es muy importante que la gente acuda apenas tenga síntomas respiratorios a nuestras instalaciones de salud para que le hagan las pruebas correspondientes, se le haga el diagnóstico temprano y se les pueda dar el tratamiento oportuno. ¿Hay alguna situación de alarma en esta oportunidad, doctora? Es decir, esto quizás no se dice mucho y es culpa parte nuestra en los medios, pero todos los años muere gente por influenza o por una complicación de la influenza. ¿Qué pasó esta vez y por qué tenemos esta situación de alarma, incluso que el Ministerio ha provocado una campaña de vacunación tan amplia en esta oportunidad? Sí, es lo que hemos observado, que se han adelantado el número de defunciones antes de que aumenten el número de casos, que vuelvo y repito, es a finales de junio y a principios de julio, y esto sí nos ha llamado mucho la atención, y por eso es que el sistema de vigilancia se ha activado para identificar los cuadros respiratorios a tiempo y para que podamos dar atención a los pacientes oportunamente. Nosotros además de eso, pues además de las vacunas y las actividades de promoción y prevención, también tenemos en todas nuestras instalaciones el tratamiento antiviral oseltamivir, que es muy importante que en los primeros días los pacientes lo reciban. Y hemos visto que también la gente acude pensando que es un virus gripal leve, esperan días y cuando ya van avanzados con dificultades respiratorias, con problemas pulmonares que de repente ya es más difícil, ¿verdad?, sacarlos de esa situación. Entonces no hay que esperar a tener esta situación, hay que ir a tiempo para que se le hagan su diagnóstico y para que puedan recibir este tratamiento antiviral. Doctor Ritter. ¿Cómo ha ido la vacunación? Yo he estado observando en los sitios donde se habían estado vacunando. El viernes pasado incluso había una fila en el Parque Omar como si estuvieran repartiendo jamones. Eso no ocurría en años anteriores. No es casual la analogía suya, doctor. Pero me parece que es o producto de del miedo por las defunciones que ya se han producido, producto de la campaña, pero ustedes tienen registro de que hay mucho mayor vacunación este año, o es solamente la apariencia de los últimos días donde todos los centros han estado abarrotados de personas tratando de vacunarse? Sí, bueno, inicialmente el proceso de vacunación iba bastante lento. En estas últimas semanas se ha aumentado un poco por la información que hemos estado dando sobre las defunciones y la población, por supuesto, que se queda en alerta y se preocupa un poco más y acude a vacunarse. Esto lo hemos visto en las últimas vacaciones, pero inicialmente estábamos un poquito lentos, como conversaba con el doctor Sánchez, que también nos hizo mucho daño en el tiempo de COVID los antivacunas, ¿verdad? La gente tenía mucho temor de ir a vacunarse contra la COVID y eso también ha influido un poco también en las otras vacunas. Gracias a Dios no tanto, pero sí tuvo su impacto.
y gracias a la comunicación que hemos tenido de informar, ¿verdad?, claramente los casos, las defunciones, la gente pues se ha preocupado y sabe que es importante que se vacune porque las vacunas, pues como siempre hemos dicho, son seguras. Se han demostrado que esto nos protegen contra los casos graves y nos protege de la muerte. Y yo creo que el mensaje de que la mayoría no, todos los que han muerto estaban sin vacuna, eso ha calado en la población y la gente se ha volcado a vacunarse y eso ha sido favorable para todos. ¿Cuándo tuvimos episodios de influenza así a nivel de viral? Hace 10 años, 12 años, ¿cuándo fue que tuvimos un episodio? Y recuerdo las filas también para vacunarse en ese momento. Y yo creo que lo conversábamos aquella vez en redes, me daba miedo que en Panamá siempre se han dado casos que se complican de influenza y muere alguien, pero en ese momento, como estaba la alerta yo, donde se muera uno de influenza, la gente le va a echar la culpa, creo que era la gripe aviar o la H5N3, ¿no? Unos números que tienen esas influencias, influenza aviar y la otra es porcina, ¿no? Creo que aviar eran en ese momento. ¿Qué pasó aquella vez y qué está pasando ahora, doctor? No sé si usted recordará aquellos episodios. Es más, había clínicas privadas poniendo esa vacuna como en $100 aquella vez. Me acuerdo del caos y de las filas aquel momento. Sí, la última epidemia que tuvimos de influenza fue en el 2009, ¿no? Y no solamente en Panamá, sino en muchas partes del mundo, ¿no? Que fue la 14 años ya. Introducción de la cepa pandémica H1N1 en 2009. O sea, estamos hablando de hace 14 años. Pero todos los años nosotros tenemos influenza. Y todos los años nosotros tenemos muertes por influenza, como bien tú lo mencionaste al principio, ¿no? En las estadísticas, hablando con Melba, entre 50 y 150 personas al año mueren por influenza en el país. Y eso que antes no se hacía una prueba diagnóstica rutinaria como ahora, porque y esto ha influido mucho el COVID, ¿no? Que ahora en los hospitales se busca el virus causante de tal o cual enfermedad. Pero hay gente, por ejemplo, que muere de una diabetes descompensada o de un problema cardiovascular descompensado y se le hace la prueba y tienen algún virus de influenza. Esas son muertes indirectas. Entonces ahí cabe la disyuntiva entre murieron por o murieron con. Sin embargo, una persona diabética bien controlada que tiene influenza, el virus lo puede descompensar y puede darle el empujoncito para descontrolarlo de su enfermedad de fondo, ¿no? O sea que sí, realmente tiene un rol de culpabilidad. Pero bueno, son 50, 150 muertes por año. Lo que llama la atención ahora es que ha habido 13 y probablemente algunos más que están por confirmarse en muy poco tiempo. Y antes, como bien dijo Melba, antes de que empiece usualmente la temporada de pico máximo, ¿no? Que es junio, julio, por ahí que empieza la mayoría de los casos de influenza, ¿no? Y otra cosa que es llamativa es que estamos teniendo muertes en grupos de edad que antes no lo teníamos, ¿no? Porque normalmente la influenza en el mundo mata a niños pequeños, menores de 5 años de edad, sobre todo menores de 2, o adultos mayores arriba de 65. Y ahora estamos viendo muertes en adultos jóvenes y estamos viendo muertes en niños escolares de 8, 10, 12 años, que antes no se veía eso con tanta frecuencia, ¿no? Sí, la doctora mencionó el tema de los antivacunas. Y yo lo traigo porque ciertamente había antivacunas antes del COVID, pero con el COVID creció el grupo, pero uno de los argumentos era que el COVID era una enfermedad nueva y que la vacuna del COVID era nueva y que no habría tenido el tiempo de desarrollo quizás de las otras vacunas. ¿Cómo es la vacuna para la influenza? En ese sentido, ¿es una vacuna nueva también, recientemente desarrollada, o ya es una vacuna con una trayectoria como puede tener, polio? Bueno, los argumentos de la vacuna de COVID que fue hecha en muy poco tiempo son falsos también, ¿no? Porque la tecnología de RNA mensajero lleva 30 años en desarrollo. De hecho, ya se tenía vacunas para el SARS-1, que afortunadamente no fue una pandemia importante, ya se tenían vacunas listas. Y se tenían vacunas para el MERS, que es el otro coronavirus del Medio Oriente, pero tampoco afortunadamente pues, se pudo controlar, ¿no? Pero ya se tenía la plataforma lista. Lo único que había que cambiar era el virus, pero son coronavirus igual, ¿no? Así que realmente no se desarrollaron tan rápido como la gente piensa, ¿no? Y el de la influenza, porque es como todos los años. Pero el virus, sí. Pero las vacunas de influenza son de las más viejas que tenemos nosotros en los sistemas de salud pública y cada año se tienen que reformular porque el virus de influenza, al igual que el virus del COVID, muta, cambia su estructura, entonces hay que ajustarse a que la vacuna sea eficaz contra la cepa que está circulando en ese momento, ¿no?
De hecho, los virus respiratorios marcan el camino, son los que nos dicen a nosotros qué vacuna hay que utilizar. La ciencia está por detrás, pero afortunadamente ahora la ciencia ha evolucionado tremendamente a raíz del VIH, a raíz de la influenza, a raíz ahora del COVID, y ahora las técnicas de elaboración de vacunas son extraordinariamente rápidas y eficientes, ¿no? Entonces nosotros podemos tener vacunas mucho más rápido que lo que teníamos anteriormente, ¿no? Para esta vacuna en particular, ¿hay contraindicaciones? Yo recuerdo en alguna vez que si eras alérgico al huevo, no usaran esta vacuna. ¿Y qué pasa con esta? Y también que si el que está resfriado no le ponen la vacuna. No sé si me ayuda allí o si tiene algo que ver. Yo sé que ahí hay diferencia de criterio. He escuchado médicos con el tema del resfriado tener posturas diferentes. No sé si quiere empezar. Pero el tema de las alergias, o por lo menos también, no sé. Bueno, tú has traído un punto importante. Lo de las alergias, eso ya se eliminó. La alergia al huevo no es una contraindicación para recibir la vacuna de influenza. Y la razón era que el virus de la influenza, para crecerlo en un laboratorio y formular las vacunas, crecían embriones de pollo, ¿no? Se utilizaban embriones de pollo para que hubiese una línea celular en donde se creciera mucho virus y ahí se producía la vacuna, ¿no? Pero las cantidades de proteína del huevo en esa vacuna son diminutas y se ha visto realmente que no es una contraindicación. Una persona alérgica al huevo puede recibir la vacuna de influenza, ¿no? El otro tema que mencionaste... De los resfriados, si se pueden vacunar o no. Yo sé que hay criterios distintos, pero... No, pero es que no hay criterios distintos. La ciencia realmente, el criterio es una persona con resfriado puede vacunarse y debe vacunarse. Y aquí es bien importante el concepto, es que la vacuna no es lo importante es la vacunación. Entonces, si nosotros desaprovechamos esa oportunidad de vacunar a alguien porque tiene algunos síntomas respiratorios, son oportunidades perdidas de vacunación y estamos haciendo daño. Entonces, una persona con resfriado realmente puede vacunarse. Una persona que le acaba de dar gripe o influenza debería vacunarse apenas se recupere, porque hay 4 virus de influenza que están circulando. Entonces, si yo me infecto con uno, yo soy susceptible a los otros 3. Entonces, esos son conceptos científicos bien claros y son recomendaciones de las asociaciones médicas y de enfermería, ¿no? El problema es que a veces en los centros de salud, en las policlínicas, por desconocimiento, se pierden esas oportunidades, ¿no? Pero me alegra que hayas traído ese punto porque una persona con resfriado puede y debe vacunarse en ese momento, ¿no? Y cuando yo te digo que la vacunación es más importante que la vacuna, también tiene que ver con, por ejemplo, la estrategia que se usa en Estados Unidos o en algunos países de Europa, en que uno va a una farmacia y se puede vacunar. Ese es el flu shot, que le llaman en inglés, ¿no? Exacto, y eso es bien importante porque ahora lo que estamos viendo es que hay una gran afluencia de personas al Parque Omar o al centro comercial y ahí la gente se puede contagiar de influenza. Mientras que si uno tuviera la vacuna en cualquier lugar y a horas determinadas del día, uno no necesita exponerse a todo un tumulto de personas y se puede vacunar tranquilamente y rápidamente, ¿no? Entonces, el acceso a la vacunación es indispensable. Por eso que el acto de vacunación es mucho más importante que tener la vacuna en la mano, ¿no? Doctora, ¿el MINSA vacuna si la persona está resfriada o hay temas allí? ¿Está la instrucción al respecto? Sí, nosotros siempre que tomamos decisiones sobre la vacuna, son decisiones consultadas. Aquí el doctor, aparte de infectólogo, es experto en vacunas y él es uno del grupo experto en vacunas que siempre consultamos con él y tomamos muy en cuenta pues sus recomendaciones. Si hay alguien que tiene algo diferente, como bien dice usted, de repente son opiniones diferentes, pero la del doctor pues tenemos que tomarla muy en cuenta porque, insisto, él tiene mucha experiencia y es experto en este tema. Sí, yo le cuento una vez una respuesta que me dieron, quizás no era la más científica, pero dicen, no, es que si a esa persona que la vacunan le pasa algo, le va a echar la culpa a la vacuna después. Y no querían cargar con la responsabilidad de... A veces las enfermeras les da un poquito de temor y prefieren que pase un buen tiempo después de que les dio el resfriado para evitar pues de que vayan a decir que se puso peor por culpa de la vacuna, ¿no? Pero el criterio, como bien dice el doctor, es científico y es un criterio que debe marcarnos a todos. Enseñanzas Y lo otro, sí, perdona, y lo doctor. otro que es importante es que el concepto ese de que la vacuna me empeoró. Para que la vacuna sea efectiva tiene que pasar por lo menos 2 semanas, que es cuando se producen los anticuerpos. Entonces, si uno, por ejemplo, va al Parque Omar y se contagia y le ponen la vacuna, entonces se lo achaca la vacuna y no, es que estaba incubando el virus. La vacuna para ser efectiva hay que esperar un tiempo, ¿no?
Entonces, por eso es bien importante ese concepto, ¿no? Bien, voy a eso. Hay gente que se ha puesto la vacuna y dice, no, me puse la vacuna y caí de una vez, me dio este resfriado, etcétera, me puse la vacuna en la tarde y en la noche estaba tumbado. ¿Eso es posible o es la vacuna o a qué le puede dar a alguien además del dolorcito en el Los brazo? eventos adversos típicos de la vacuna de influenza es dolor en el brazo, algo de hinchazón, puede dar dolor de cabeza, puede dar una fiebre muy ligera y algún malestar general, ¿no? Sí. Hay algunas personas que la toleran súper bien, a mí realmente no me pasa absolutamente nada salvo el dolor en el brazo. Pero, Ni hay, eso a veces. pero hay otras personas que tienen, Sí. que tienen más síntomas, ¿no? Son hiperreactivas a la Exacto. vacuna. Pero la vacuna es el virus muerto, ni siquiera es un virus vivo. O sea que la vacuna no produce enfermedad respiratoria. No O sea, que es produce una infección. coincidencia el que se enfermó al día siguiente o, Claro. o la noche de la Es que vacuna o al día siguiente lo de la está- vacuna. Que tiene cuadro de resfriado o de gripe, eso es que estaba incubando el virus en ese momento cuando se vacunó. Aprendimos del COVID, doctora, es decir, la influenza no es COVID, no es un coronavirus, pero es una enfermedad respiratoria. Entonces, lavarse las manos, usar mascarilla, Eso. distanciamiento. ¿Qué tanto aprendimos del COVID? Y la gente se asusta cuando dicen, no, vamos a usar mascarillas todos de nuevo. ¿Qué pasa allí, por favor? Sí, mire, las medidas para el COVID, como bien dice usted, son infecciones respiratorias que tienen el mismo mecanismo de contagio y las medidas son las mismas. Hay tres cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Primero, la vacunación, importantísimo, nos protege, todos debemos vacunarnos, no pensemos que es algo leve y que no requerimos vacuna, sí vacunemos. Si no queremos vacunarnos por nosotros, vacunémonos por por nuestros familiares vulnerables que todos tenemos en la casa. O tenemos menores de edad, o tenemos adultos mayores, o tenemos personas con enfermedades crónicas, que de repente al resto nos da leve, pero si llegan a contagiar a estas personas, pueden descompensar sus cuadros concomitantes y llevarlos a la muerte. Entonces, hay que vacunarse todos, principalmente los menores de edad, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas, que después de cierta edad todos tenemos alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, cardiopatía, obesidad, etcétera. Importantísimo la vacuna. Dos, muy importante acudir a nuestras instalaciones de salud, a hacerse el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Tenemos pruebas diagnósticas en todas nuestras instalaciones. Para los que requieran, los que tienen síntomas respiratorios, se les hace los hisopados correspondientes, se hace el diagnóstico y tenemos también antivirales, tanto para coronavirus como para influenza, ¿verdad? Tenemos Remdesivir, Paxlovid, Oseltamivir para influenza, están en todas nuestras instalaciones de salud, en todas las regiones, y si se hace el diagnóstico a tiempo, se da el tratamiento oportuno, pues el desenlace de la enfermedad puede ser mucho más leve y no llegamos a este número de defunciones. Otra medida importantísima, las medidas de bioseguridad que se implementaron con el coronavirus fueron probadas, demostraron que fueron efectivas. Nosotros no tuvimos la situación de otros países, nuestros hospitales no colapsaron, no tuvimos la cantidad de muertes que habían en otros que hasta en las calles morían, ¿verdad? Nosotros, las medidas demostraron ser efectivas, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, la higiene de mano, la higiene respiratoria, ¿verdad? Taparnos cuando tosemos, toser con pañuelos o en el codo, eso es muy importante. Ahorita se flexibilizó lo del uso de mascarilla y la tenemos solamente obligatoria en nuestras instalaciones de salud. Pero ahora es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? El autocuidado. Si yo soy vulnerable o tengo familiares vulnerables en mi familia, entonces yo me voy a proteger. Uso mascarilla, no voy a lugares de riesgo, lugares cerrados, lugares donde hay aglomeración, no voy a asistir a esos lugares. Y si tengo que ir, mi mascarilla y mantener mi distanciamiento. Eso es muy importante. Y si tengo síntomas respiratorios, no visitar, o si tengo en el hogar, distanciarme, ¿verdad?, de los menores de edad y de los adultos mayores, no asistir a trabajar si tengo síntomas respiratorios y no mandar a nuestros estudiantes a las escuelas. Sí, doctor Sáenz, en ese sentido, vamos, uno con un resfriado no va al médico. O sea, uno está resfriado y uno piensa que esto es un resfriado, etcétera. Con este caso en particular, habiendo influenza, ¿qué hay que hacer? ¿Podemos cogernos esos chances? Usted es pediatra, usted ve niños todos los días y dice que los niños son los más vulnerables. Uno con el niño resfriado lo deja en la casa, le da algo y...
Yo creo que lo primero es que diferenciar entre resfriado y gripe. La influenza es la gripe. La gripe es mucho más sintomática que un resfriado. El resfriado es que uno tiene algo de tos, tiene algo de moco nasal, congestión nasal, a lo mejor le puede doler la garganta, pero uno realmente se siente bastante bien. Ese es el resfriado. Y a todos nos da resfriado, y incluso nosotros hasta con resfriado vamos a trabajar o vamos a hacer actividad deportiva, etcétera, y no pasa nada porque son virus respiratorios completamente diferentes. La gripe, además de estos síntomas de tos, de congestión nasal, de dolor de garganta, se acompaña de fiebre alta, de escalofríos, de dolores en los músculos. La gente se siente realmente mal. La enfermedad tumba. Por eso, tradicionalmente nosotros, el mundo en general, no solamente Panamá, se ha enfocado en vacunar a los grupos de riesgo. Pero realmente cualquiera podría optar por vacunarse porque la gripe tumba y es 7 días de incapacidad laboral o de incapacidad o de inasistencia a la escuela. Y además te mete en la casa, que tú no quieres hacer deporte ni quieres hacer ninguna actividad, ¿no? Entonces hay que diferenciar las dos entidades porque son bien diferentes, ¿no? Entonces eso en primer lugar. Lo otro, yo creo que uno de los talones de Aquiles de muchos países fue descuidar un poco el tema de la ventilación, ¿no? Porque siempre se hablaba mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos, pero realmente la ventilación es muy importante, ¿no? Tener espacios bien ventilados. E incluso en lugares cerrados tener estos aires acondicionados que tienen filtros especiales, muy similar, por ejemplo, a lo de los aviones, porque eso permite la recirculación del aire y filtrar de las partículas, ¿no? Entonces, ventilación es otra medida importante. Y la mejor prueba de que el distanciamiento físico, de que la mascarilla funcionó, fue durante la pandemia. Durante la pandemia, por lo menos 2020, 2021, no hubo circulación de virus de influenza, no hubo circulación de virus respiratorio sincicial. Muchas otras enfermedades tradicionales se escondieron o se silenciaron precisamente por todas estas medidas de restricción. Y ahora que hemos vuelto a una vida prácticamente normal, estos virus han venido nuevamente y han venido con más fuerza. ¿Por qué? Porque hemos tenido, la población mundial ha estado en una especie de brecha inmunológica, porque no se exponía comúnmente a los virus, porque por 2 años estuvieron ahuyentados, y porque se descuidaron los esquemas de vacunación. Entonces, los esquemas de vacunación contra influenza, al igual que con otras infecciones, 2020 y 2021 bajaron las coberturas tremendamente. Entonces, ahora que entra el virus de influenza con fuerza, agarra a una población mucho más vulnerable, menos protegida inmunológicamente, ¿no? Y por eso quizás se está viendo algo más de agresividad de este virus, ¿no? ¿Estamos preparados, doctora, para un escenario complicado? O sea, cuartos de urgencia, hospitales, camas, etcétera, en caso de que se complique el asunto luego de la experiencia también con el COVID. Sí, nosotros alentamos una sala de situación donde invitamos tanto la Caja como el Ministerio y todos los involucrados, directores de hospitales, y sí estamos preparados para enfrentar y dar la atención adecuada a los pacientes que pudieran llegar. Pero sí es muy importante las 3 medidas que le estoy diciendo para no llegar a ese extremo, ¿verdad?, de estos casos. Ahorita por lo menos tenemos 3 personas en cuidados intensivos graves. Tenemos también, aparte de los 13, 2 sospechosos en la morgue judicial que estamos en espera de resultados de que no murieron en instalaciones de salud, pero que se están estudiando en la morgue. Entonces sí vemos que existen las defunciones por las causas de influenza, pero que mucha de la responsabilidad la tenemos nosotros como población. Aparte de lo que hacemos nosotros en el Ministerio de Salud, la población tiene una gran responsabilidad. Pero sí estamos preparados con las medidas de prevención y control y estamos preparados para la atención de ser necesaria. Doctor Ritter. Durante la pandemia usted nos acostumbró incluso a una terminología que comenzó a ser parte del diario hablar de los panameños, unos términos que antes no conocíamos, pero una de las cosas que usted insistía mucho era en el índice de positividad del COVID. Y llegamos a tener arriba del 20% en una ocasión, y cuando llegamos a 5, como que cantamos victoria y se acabó. Pero ahora he visto que estamos por el 11. ¿Cuán grave es esto no comparado con el momento peor de la pandemia, sino con un momento donde ya habíamos cantado victoria?
Bueno, 11%, pero como hablaba yo con Melba, lo más seguro es que sea superior a eso, ¿no? Porque ya mucha gente ni siquiera se hace la prueba. Y como afortunadamente hay mucha gente bien vacunada, o sea, la inmunidad poblacional es alta contra COVID aquí en el país, entonces el COVID le está dando un cuadro respiratorio más banal, menos agresivo, ¿no? Entonces la gente tiende a no hacerse la prueba. Pero si se hicieran la prueba rutinariamente, seguramente sería superior, ¿no? Y ahora están circulando otros sublinajes. Todo Omicron, desde hace año y medio, solamente circula Omicron. Y eso muy probablemente tiene que ver con la inmunidad poblacional, ¿no? Con el grado de vacunación y de infecciones naturales, ¿no? Y ahora está circulando un sublinaje que se llama XBB. De hecho, la FDA se reunió ayer con Organización Mundial de la Salud, con el CDC, porque la próxima vacuna que va a salir muy probablemente como en septiembre, anticipándose al invierno en el hemisferio norte, es una vacuna dirigida a XBB. O sea que la vacuna bivalente que tenemos ahora, lo más seguro es que va a ser reemplazada en pocos meses por una vacuna dirigida a estos sublinajes de Omicron que están circulando. ¿Tenemos que ponernos esa de nuevo en septiembre? ¿O? Sí, por supuesto, los que somos de riesgo Okay. deberíamos vacunar. Yo tengo 2 vacunas bivalentes y tengo 4. Yo tengo 4 de la otra y la bivalente y un COVID que me dio, así que Pero tengo mira, una inmunización Eduardo, pero natural mira, también. Pero ¿no? mira a quién le preguntas si las asociaciones antivacunas tienen al doctor Sayoré como el No, enemigo número uno. A ver, no, yo sí lo digo y yo Mira lo a he quién le dicho vas a y lo preguntar. reitero, yo me pongo todas las vacunas porque yo tengo todos los boletos de la tómbola, o sea, presión alta, diabetes, sobrepeso, todos los factores de riesgo. No paso de 60 años todavía, pero yo sé que tengo todos los boletos de la tómbola también. Me quedo con eso, doctora, 30 segundos, por Quería favor. aclarar algo sobre las vacunas, que la gente piensa que si la vacuna de influenza me la puse en agosto, tengo que esperar hasta agosto de este año para ponerlas. No, las vacunas llegan por lo regular todos los años, la de influenza en abril o mayo en el tiempo de la vacunación de las Américas, y usted puede llegar a ponerse la vacuna desde que llegan. No tiene que esperar que si me la puse en octubre, no, puede ponérsela apenas llegan, acudir a ponerse la vacuna de influenza. No tiene que ver la fecha. Como bien decía el doctor, lo que estamos viendo es que ellas se van actualizando de acuerdo al virus circulante, a la cepa circulante, y entonces... Ahora mismo, por ejemplo, estamos en junio. Si me la puse en enero, me puedo poner, las que están ahora son de las que llegaron en abril, mayo, o sea, son las nuevas, ¿no? Sí, no Ok. importa el mes que se la puso, apenas llegan, podemos acudir a ponerla. Me quedo con eso. Gracias, doctores, por estar con nosotros. Jorge Eduardo Ritter viene de inmediato con el GPS. Se dice a diario, y no porque se repita es menos verdad, que Panamá es un país extremadamente desigual. A esa afirmación habría que agregarle, es desigual y gobernada por autoridades indolentes, que a veces se les va la mano, como pasó esta semana. El país asistió atónito y, como rara vez pasa, también indignado, a una danza de millones mientras se le regateaban migajas, sí, migajas al hospital oncológico. Más de 200 millones de dólares para la llamada descentralización paralela, que es el eufemismo empleado para denominar la transferencia de dinero a las autoridades locales para que este año y el próximo puedan hacer política, o más bien clientelismo puro y duro. 25 millones de dólares para jamones en Navidad. No puedo concebir un despropósito mayor, negarles recursos al hospital oncológico y asignar semejante cifra para repartir jamones a la clientela. Ojalá alguien que no estuviera tan pendiente de la política reparara en el hecho de que algunos panameños quizás no lleguen a la Navidad por falta de atención médica o de insumos hospitalarios, precisamente porque para esas fechas hay que repartir jamones. Algo así como que fuera más importante asegurar votos que salvar vidas. Pensar que con una tercera parte de lo asignado a los jamones o con haberles recortado apenas un 5% a esa llamada descentralización paralela hubiera bastado para atender los apremiantes requerimientos del hospital oncológico. No son frecuentes los estallidos de indignación colectiva, pero esta vez lo hubo. Y las protestas ciudadanas suelen ser respondidas con promesas rara vez cumplidas. El año pasado,
para acallar las protestas, el presidente prometió reducir en un 10% la planilla estatal. Y eso no solamente no ocurrió, hoy sabemos que más bien ha aumentado y no hay peligro de que en este año de Hidalgo esa promesa se vaya a cumplir. El presidente ha prometido ahora que el hospital oncológico tendrá todos los recursos que necesita. La pregunta que cabe hacerse es, si existían los recursos, ¿por qué no se asignaron a tiempo y sin necesidad de que estallara la protesta? Ojalá esta promesa sí sea cumplida con prontitud y que si hay que escoger entre la vida y el voto, se opte sin